Temática y continua el Evangelio de Marcos. Estábamos en Marcos capítulo 10 y en la anterior ocasión estuvimos hace 2 o 3 semanas, estuvimos en la historia del joven rico, ¿verdad? Vimos como de los versículos del 17 al 22 el Señor se encuentra con un joven que era rico. Vamos a leerlo para ponernos en ese contexto y recordamos la predicación y avanzamos desde el 23 hasta el 31. Dice versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y dice versículo 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Estuvimos, ¿verdad?, estudiando este pasaje y la lección que Jesús sacó de esta historia, de este suceso con el joven rico, de este encuentro con el joven rico, profundiza la declaración que el Señor Jesucristo hizo unos momentos antes. Si nos vamos al capítulo 8, versículo 35, que ya habíamos estudiado, fijaros, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. A priori, como vimos hace unas semanas, este hombre parecía estar en el camino correcto. De hecho, como estudiamos y recordaréis, le hace la pregunta correcta que toda persona alguna vez se ha de hacer: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero al final de ese encuentro con el Señor Jesucristo, en el versículo 22 dice que afligido siguió su camino. Y da la razón por la cual siguió su camino. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y si recordáis, vimos que este joven rico perdió su alma, su vida eterna para siempre, porque se amaba a sí mismo. Porque amaba las riquezas terrenales. Porque amaba satisfacer sus deseos personales, porque amaba tener todas sus posesiones. Y entonces, como consecuencia de este encuentro, nos adentramos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Un pasaje en el cual el Señor nos va a enseñar acerca de las riquezas. Y dice versículo 23: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, es decir, inmediatamente después del encuentro que hubo, sucede esta enseñanza. Y fijaros, dice el Señor Jesucristo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios
a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Y en este maravilloso pasaje vamos a encontrar dos partes. En primer lugar, vamos a ver la pobreza de las riquezas. Y en segundo lugar, vamos a ver las riquezas de la pobreza. Vamos a comenzar con el primer punto de nuestro bosquejo, que es la pobreza de las riquezas. Fijaros, vamos a ir desde el versículo 23 al versículo 27. Dice así la palabra del Señor: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta es la tesis, esta es la idea. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Justo inmediatamente después de ese joven rico, poner en la escena, se estaba alejando. Jesús se dio la vuelta, vio cómo se alejaba, vio su amor hacia las posesiones que tenía, se dio la vuelta a sus discípulos y les dijo la enseñanza, y es que cuán difícil era entrar en el reino de Dios aquellos que tienen riquezas. A ellos, a estos discípulos que estaban alrededor del Señor Jesucristo, estaban ya de por sí asombrados. Era el candidato perfecto para creer en Jesús. Había hecho la pregunta perfecta, era joven, era rico, era un buen candidato para rechazar las condiciones que el Señor Jesucristo le había dicho. Y los discípulos estaban sorprendidos de que el Señor les dijese cuán difícil era entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Y por qué es difícil? Vamos a ver 3 razones. En primer lugar, porque la riqueza da una falsa sensación de seguridad. Los ricos, los que tienen su fe, su esperanza, su seguridad puesta en sus bienes, en sus riquezas,
tienen una falsa esperanza de seguridad. Por eso Pablo escribe a Timoteo, a él que estaba pastoreando la iglesia, y le dice: a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan ¿el qué? Su esperanza en qué, en las riquezas, porque son inciertas, sino ¿dónde deben de poner su esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y sin embargo, si nos vamos a nuestra sociedad, ¿cuántas personas verdaderamente ricas, empresas del IBEX 35, empresas de muchísimo dinero, de muchísimo capital, toda su esperanza, toda su seguridad está puesta en ese dinero que poseen? ¿Creen que pueden ganar la salvación, como ahora veremos? Haciendo donaciones, donando, etcétera, etcétera. Pero nadie, absolutamente nadie, puede tener seguridad de vida eterna por las riquezas que tiene. La segunda razón: los ricos además están consumidos por las cosas de este mundo. Fijaros Mateo capítulo 6, versículo 21. ¿Dónde está tu tesoro? Donde esté tu tesoro, está también tu corazón. No solamente eso, sino que fijaros qué importante es el asunto de la riqueza y del amor al dinero y del amor a las posesiones, que Pablo, de nuevo a Timoteo, en esa instrucción que le estaba enseñando para que él fuese el pastor de esa iglesia, le dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Pero por qué? Y da la razón a continuación: el cual, codiciado por algunos, es decir, con el deseo que muchos tenían de tener más dinero, se extraviaron de la fe. El apóstol Juan, ¿verdad?, en su primera carta dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aún el Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, enseña una parábola, ¿verdad? En Lucas, capítulo 12, los versículos del 16 al 21. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12, los versículos del 16 al 21. Dice: le dijo uno de la multitud: maestro, de mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto? Vamos a leer un poco desde el 19. Dice: y daré mi alma muchos bienes, tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe. Estoy en Lucas capítulo 16, así que no me... Lucas capítulo 16, los versículos del 19 al 31, vemos la enseñanza, ¿verdad?, del rico y Lázaro, y donde vemos, ¿verdad?, cómo los ricos tienden a ser egoístas, a buscar la realización y la gratificación personal, al igual que el rico de esta historia. Pero la pregunta es: ¿por qué los discípulos estaban asombrados cuando el Señor afirma que cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? De acuerdo a la teología simplista del siglo I, los judíos habían creado, sabéis, una teología propia, y decía que la riqueza, una persona que tenía riqueza,
era una señal inequívoca de que Dios le estaba bendiciendo. Por el contrario, una persona pobre era considerada como una persona pecadora y una persona maldita por Dios. No solamente eso, sino que aquellas personas que tenían dinero tenían los suficientes medios para hacer más sacrificios y de esa forma poder ganarse el favor de Dios. No solamente eso, sino que además, como tenían esa riqueza, podían dar más limosnas, podían ofrendar más, y para ellos consideraban fundamental dar limosnas para entrar al reino. ¿Cuánto has dado? ¿Cuántas limosnas has dado? X. Pues va a entrar al reino. Tú todavía no has superado. Eso era lo que ellos verdaderamente pensaban. Del modo que para los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo, aún influenciados por esa teología, para los ricos era justamente lo contrario. Ellos pensaban, qué fácil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Puede dar limosna, puede ofrendar, puede dar sacrificios. Lo tienen hecho. Por eso los discípulos en este pasaje se asombran de las palabras de Jesús. Para ellos verdaderamente parecían palabras contradictorias. Aún estaban influenciados por ese sistema legalista de sacrificio que habían impuesto a esos escribas y fariseos del siglo I. Por eso el Señor aún rebunda en la idea, dice, no me he equivocado. No es que me haya equivocado, sino que les dice cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, y le aclara a los que confían en las riquezas. Es decir, no baja el tono, sino que el Señor la repite y amplía para incluir a todos, no solamente a los ricos, fijaros, sino a todos aquellos que confían en las riquezas. ¿Cuántas personas creen que su enfermedad se va a curar porque tienen poder económico y pueden ir a operarse? Antiguamente se hacía muchísimo, ¿verdad? A Houston, sí, ¿verdad? Pero sin embargo, las esposas de los mayores empresarios de nuestro país han tenido una enfermedad, tenían todos los medios para ir al mejor hospital con el mejor médico, pero Dios, en su voluntad y en su soberanía, permitió que muriesen. Es decir, las riquezas, aquellos que confían en las riquezas, no tienen, es una falsa seguridad. Lo tienen aún más difícil. Y el Señor les ilustra esta idea y les pone un ejemplo para que vean que no es que sea dificilillo, que no es que sea algo complicadillo, un poco más de los demás, sino que es algo, por así decirlo, imposible. Y para eso usa una ilustración que está sacada de la cultura persa de aquella época. Y les dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este proverbio persa, que era muy conocido, afirmaba que era muy difícil que un elefante pasase por el ojo de una aguja. Los judíos adoptaron ese proverbio persa y como ellos no habían visto elefantes, cogieron y cambiaron el elefante por el camello, porque los camellos eran los animales más grandes que había en la región de Palestina. Y el punto obvio es esta expresión de exageración, que no es que la salvación sea difícil, sino que lo que el Señor está enseñando
es que humanamente la salvación es imposible para todo el mundo, sea cual sea el medio, incluso si tienes todas las riquezas de este mundo. Fijaros, vamos a ir a Marcos capítulo 10. Estamos en Marcos capítulo 10 de nuevo, versículos 23 y 24. Les dice el Señor Jesucristo esto mismo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Un poco más arriba, cuán difícilmente entrarán. Esta es la idea, este es el punto. Para las personas es imposible entrar en el reino de los cielos. Una persona que se aferra a su pecado, una persona que se aferra a dominarse a sí misma, una persona que se aferra a sus deseos carnales, que se aferra a la inmediatez de lo que ofrece este mundo y que no se abandona en el Señor Jesucristo, sino que sigue queriendo seguir bajo sus condiciones, bajo sus deseos, bajo sus pensamientos, es imposible llegar a Dios. Solo por gracia, cuando te arrepientes de tu pecado, cuando crees que eres un pecador y que el único medio para llegar a Cristo es creer por fe en Él. Por eso los discípulos seguían creciendo en su asombro y diciendo entre sí: si estos no pueden ser, si cualquier ser humano no puede ser salvo por sí mismo, la pregunta que haríamos una persona es: entonces, ¿quién puede ser salvo? Esto preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, y fijaros que dice rotundamente: para los hombres es imposible. Es imposible que un camello pase por el ojo de la aguja. Es imposible. Mas para Dios, tajante, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto era increíble. Aún hoy esta afirmación causa espanto en muchas iglesias. Pero fijaros en ese contexto donde la salvación se ganaba por obras, donde la salvación era: bueno, creemos en Dios, pero tienes que hacer el ayuno, tienes que dar limosna, tienes que... Era increíble que yo, por mí mismo, no puedo ganar la salvación. ¿Cuántas personas hoy aún creen que la salvación es por obras y hacen sacrificios y hacen caminos de Santiago y van y ofrendan porque creen que de esa forma? Aún hoy en iglesia evangélica la gente viene a la iglesia no con el deseo de adorar a Dios, sino aún creyendo que, bueno, si voy a la iglesia, algo de favor tendré más de Dios. No, la salvación es por gracia. La salvación es de Dios. Los pecadores no pueden salvarse por su propio poder, no pueden salvarse por su propia voluntad, ni por sus propios esfuerzos. Da igual la cuenta bancaria que tengas. Da igual cuán inteligente seas, los libros que hayas leído. Da igual cuán influyente seas. Da igual cuántas veces vengas a la iglesia, aunque sea evangélica. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y necesitas la gracia de Dios.
Fijaros Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Nos lo ilustra y dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y pone el ejemplo y dice: así pues, así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es no. Dice la palabra del Señor: no hay quien busque a Dios. No hay uno. Y continúa y dice: ni siquiera uno. Somos 7.000 millones de habitantes. Y la palabra del Señor lo afirma: no hay quien busque a Dios. ¿Podrá alguien que está habituado a hacer el mal volverse al bien? No. Solamente un acto soberano de Dios puede cambiar el corazón del hombre. Y por eso oramos, para que aún Dios llame al arrepentimiento y más personas puedan venir al conocimiento del Padre. Cuando por la obra del Espíritu Santo los pecadores son llamados, llegan al punto de arrepentirse y ser salvos, reconocen su culpa, lo único que pueden hacer es clamar a Dios, pedirle que les perdone de los pecados y ser salvos del juicio por medio de Jesucristo. Recordar la mesa del Señor. No hay otro evangelio. No hay otra forma de ser salvo. No hay nada sino solo Cristo y la cruz de Cristo y la obra preciosa de Cristo en la cruz. Hemos visto en primer lugar la pobreza de las riquezas y en segundo lugar vamos a ver las riquezas de la pobreza. Y vamos a ir desde el versículo 28 al 31. Dice la palabra del Señor: entonces Pedro comenzó a decirle, bueno, entonces, fijaros, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Pedro, ya vamos conociendo también cómo era Pedro y el ímpetu de Pedro. Recordad en la transfiguración: vamos a quedarnos ya aquí, ya está, ya lo tenemos todo hecho, vamos a quedarnos aquí. Pues Pedro entonces ve el percal, lo coge, entendéis esta expresión, y dice: bueno, ahí estaba el joven rico, pero nosotros, a diferencia de él y de otros muchos aspirantes que ya hemos conocido, de otras muchas personas que querían seguirte, pero cuando vio el coste de seguirte te han abandonado, nosotros los discípulos lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Fijaros, vamos a ir por un instante al mismo pasaje en Mateo, capítulo 19, versículo 27. Mateo 19, 27 es el mismo pasaje. Sabéis que los evangelios son sinópticos, a excepción del evangelio de Juan. Y dice:
versículo 27, hace una pregunta. Dice, Pedro le dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, hasta ahí igual que lo que registra Marcos. Pero aquí añade una pregunta. ¿Qué pues tendremos? Lógico, ¿verdad? En la persona de Pedro. Vale, te hemos dejado. ¿Qué pues tendremos? Por eso el Señor les dice lo que hemos leído, ¿verdad? Aquellos que han abandonado su casa, sus hermanos, su padre, madre, hijos, tierras, que van a recibir 100 veces más ahora en este tiempo, aún así tendrán inevitables persecuciones. Y es cierto, queridos hermanos, quizás ahora en nuestro país, por la gracia de Dios, esto no es así, porque no estamos perseguidos, porque podemos venir a la iglesia, porque podemos dejar las puertas abiertas, porque aún salimos con nuestras Biblias en la mano, nos ven, nos conocen, podemos evangelizar. Pero vamos a ir por un instante al comienzo de la iglesia. Y aquellos que comienzan en la iglesia comienzan a formar parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, usando el lenguaje de Pablo a los corintios. ¿Y qué estaba sucediendo? Que muchos en ese tiempo perdían su familia terrenal simplemente por el hecho de convertirse en cristianos. Pero iban a las iglesias y descubrían que habían ganado una familia celestial, que tenían no ya un padre y una madre, sino más padres y más madres, más hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Y este cuidado mutuo de la iglesia, este cuidarnos los unos a los otros, el estar pendientes, el estar orando los unos por los otros, existe desde el comienzo de la iglesia, desde el día de Pentecostés. Y todos sabéis cómo se fundó, la verdad, las primeras iglesias. Peregrinos dejaban sus lugares donde ellos residían, donde ellos trabajaban, asentamientos judíos, por así decirlo, se convertían al evangelio y muchos de esos creyentes no querían volver a sus casas porque allí no había iglesia, porque allí no había quien les predicase, y se quedaban a vivir en Jerusalén. Por eso dice que ponían todo en común y compartían aquello de lo que tenían. No solamente eso, sino que algunos abandonaron todo lo que tenían, desde sus hogares, su familia, su trabajo, y se asentaron en casas de creyentes que estaban allí. Estos creyentes lo alimentaron, lo albergaron, lo amaron y cuidaron de ellos. Esta es la idea que el Señor Jesucristo dice: no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y por eso añade el término persecuciones, porque estaban en persecución. Años más tarde el apóstol Pablo viajó por toda la región del Mediterráneo. ¿Y qué es lo que era uno de los motivos? Recoger una ofrenda. ¿Con qué objetivo? Para llevarla aquí a la iglesia de Jerusalén, para que pudieran seguir cuidando de las necesidades de los creyentes. Pero no solamente esto se está refiriendo a esos creyentes del siglo I, sino que aún hoy en nuestros tiempos aquellos que dejan todo atrás para seguir a Cristo serán recompensados. Y no solamente ahora, sino que en el siglo venidero serán bendecidos con la vida eterna. ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta de Pedro? ¿Qué tendremos nosotros? Lo encontramos también en Mateo, un poco más adelante, capítulo 19, versículo 28. Dice
la palabra del Señor. De cierto os digo que en la regeneración, es decir, en el reino milenial, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa era su recompensa. Y el Señor termina este pasaje en el que nos muestra que la salvación es solo por la gracia de Dios, que no podemos aferrarnos ni poner nuestra esperanza en nuestras riquezas. Termina y dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué significa esto? Hoy en día no somos nada influyentes, ¿verdad? Somos, en comparación, si tocamos a la puerta de la Bolsa de Madrid, ni nos conocen a ninguno. Estoy seguro de eso. Pero un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, tendremos todos los tesoros del cielo. Están preparados para cada uno de sus hijos. De hecho, Mateo, en el capítulo 19, en este mismo pasaje, en el versículo 30, dice la palabra del Señor, Mateo 19, 30, la misma idea. Muchos serán primeros, serán postreros y postreros primeros, y fijaros que dice, heredarán la vida eterna. Un poquito antes. Qué historia, ¿verdad? El rico que rechazó a Cristo, que tenía muchas posesiones, será espiritualmente pobre para siempre. Por otra parte, aquellos que no confían y que dejan su esperanza y su fe en las riquezas y dejan todo para seguir a Cristo, van a tener una riqueza que va a ser eterna. Dice el misionero y Martin G. Elliot, y termino, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Nosotros tenemos un tesoro que nada ni nadie nos va a quitar. Nos da igual cómo sea la bolsa, cómo estén las acciones. Nuestro tesoro está en los cielos. Pues que el Señor bendiga su palabra, y si hay alguien en esta mañana que aún no ha creído en el Señor Jesucristo, que deje de confiar en su riqueza personal, en su deseo personal, en su avaricia personal, en su ego personal, y que se arrepienta de su pecado y que crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hay un tesoro eterno, celestial, reservado para él. Amén.